Y si hijos, dice la palabra, que nos volvemos, ¿qué? En herederos. Entonces, a ver, ¿un heredero solamente hereda las cosas buenas? No, ¿verdad? Si hay por ahí de repente que el papá no firmó ¿cómo se llama? Las escrituras, o que no te dio verdaderamente los papeles completos. ¿Eres heredero? Sí. Pero eres heredero con situaciones, ¿sí o no? Lo mismo pasa de este lado. Cuando tú y yo nos volvemos en hijos de Dios, nos volvemos en herederos, pero también nos volvemos en herederos con todo lo que conlleva esto. Entonces, lo que pasa en Israel nos tiene que tener a nosotros con nuestros ojos abiertos. Y como lo cantábamos hace un momento, aunque nosotros no lo vemos, pero algo está sucediendo. Algo está pasando en el mundo espiritual, pero también en el mundo físico. Y si nosotros volteamos a ver al reloj profético, de verdad que a muchos nuestro corazón se nos alegra. Y van a decir, ¿cómo puede decir que nuestro corazón se tiene que alegrar? Sí, porque la Escritura dice que cuando veamos estas cosas acontecer, dice, alegraos y regocijaos, porque nuestra redención está más cerca. Entonces, todo lo que nosotros vemos que está pasando en Israel, a nosotros nos tiene que abrir una alerta. Y quiero en esta mañana compartirte algo. Bueno, para los que no vieron a mi esposo, les dejo saluditos. No sé, yo digo que no va a alcanzar a regresar. Él tuvo que ir a otro lado, lo invitaron y yo digo, no es seguro, pero yo digo que no va a alcanzar a regresar. Pero les dejo saludos, amén. Ok, entonces quiero hablarte en esta mañana un poco de lo que estamos viviendo hoy. Pero ya te dije, no para alarmarte. No para decir, ay, qué miedo, me meto debajo de una piedra, ya no salgo, no, sino para que tu espíritu esté alerta, amén. Así es de que en esta mañana vamos a leer un poco de lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que estamos viviendo en estos días. Vamos a leer, por favor, la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. ¿En el libro de quién dije? Pero antes de Isaías, profeta. Gracias. Entonces esto quiere decir que vamos a leer una ¿qué? Una profecía. Amén. Gracias. Vamos a leer, por favor, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, desde el versículo 1, amén. Y vamos a leer un poquito acerca de lo que estamos viviendo. A la cuenta de 3 vamos a darle lectura. 1, 2, 3. Una vez más, por favor. 1, 2, 3. El 2. Fíjense qué tremendo. Nos vamos a detener en el 2, pero no nos vamos a ir de ahí. Vamos a leer toda esta profecía. Amén. Dice la palabra de Dios que aquí no se ha cortado la mano de Dios. O en la versión que yo traigo, dice, no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vuestro Dios Elohim y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Escúchame bien. Estamos leyendo una profecía. Ajá. Y estamos leyendo acerca de los últimos tiempos.
Entonces nosotros vamos a leer en esta profecía de Isaías, en toda esta profecía del capítulo 59, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Dios hasta el día de hoy tiene poder. Dije, Dios hasta el día de hoy tiene poder. Y Él no ha cortado su mano para salvarnos, ni su oído se ha tapado o se ha cerrado para no oírnos. Nosotros podemos voltear a Israel y podemos decir, ¿cómo puede ser posible que le esté pasando esto al pueblo de Dios? Al pueblo elegido, al pueblo que un día fue sacado de Egipto para adorar a nuestro Dios. ¿Cómo es posible que le estén pasando todas estas cosas? Pero dice el Señor, mi mano no se ha cortado, pero mi oído tampoco se ha cerrado. Pero en el 2 dice, pero su pecado, ¿qué? Ha hecho una división. Y ya te dije, lo que pasa allá, pasa acá. Lo que afecta allá, afecta acá. Y si tú y yo, amada iglesia, como el Israel espiritual en esta tierra, estamos pecando y estamos fallando todos los días, ¿qué crees que está pasando? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay rumor de guerra? El día de hoy, nosotros leemos esto, amada iglesia, y es como si estuviéramos viendo el Facebook. Si estuviéramos leyendo las noticias del periódico, que ya casi nadie lee el periódico, pero yo digo que como si estuviéramos leyendo el periódico. Es como si estuviéramos viendo, no voy a hacer comercial, pero es como si estuviéramos viendo Foro TV. Es como si estuviéramos viendo, y en esta noche en Hechos. Así es la palabra de Dios en estos días. Es como si estuviéramos leyendo aquí, pero viendo lo que está sucediendo en nuestra tierra. Y mucha gente el día de ayer, incluyéndome a mí, subiendo ahí posts y diciendo, orando por la paz de Israel, y bendecimos la nación de Israel, y hoy nos levantamos pidiéndole a Dios que pare, que cese la guerra. ¿Cuántos lo hicieron? Yo sí lo hice. Y si ustedes entran a mi Facebook, lo primero que se van a encontrar va a ser un texto bíblico del libro de Isaías y una bandera de Israel. Si ustedes entran a mi Facebook. Y yo también diciendo, oramos por la paz de Israel. Pero ¿sabes algo? Algo que hoy en esta mañana me impactaba mucho. ¿Sabes qué es? Que a veces nosotros como el Israel espiritual también contribuimos a la guerra que está pasando de aquel lado. Y quizás tú me vas a decir, ¿cómo cree? Yo no me meto con los musulmanes, o no me meto con los iraníes, o no me meto con los demás. ¿Cómo cree? Yo no voy a provocar la guerra. Y yo te voy a decir en esta mañana que sí. Porque la Escritura dice, más vuestras iniquidades, en la versión que yo traigo, nuestros pecados, los pecados de Olga, los pecados que Olga no ha confesado, los pecados que en este momento está cometiendo Olga, esos pecados, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, si nosotros miramos hacia allá y vemos la guerra, vemos que están atacando el mundo, vemos que algo está pasando, déjame decirte que tú y yo también somos partícipes. Y no es por echarnos la culpa, sino es porque la palabra también de Dios dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es ¿qué? Dice, oraren
¿Qué más dice? Se humillaren. ¿Qué más dice? Se arrepintieren de sus malos. Entonces, si yo no me arrepiento, ¿yo también contribuyo a esta guerra? Sí. Porque si yo no me humillo, si yo no pido perdón, algo está pasando. Y en el mundo espiritual, amada iglesia, en el mundo espiritual, yo pregunto, esto es una pregunta que a mí me surgió, Yo pregunto en esta mañana y quiero que ustedes me ayuden a contestarla. ¿Sí o no? Es que los veo así como de, no porque yo no tengo la culpa. ¿Verdad que sí? Bueno, a mí me surgió algo en esta mañana. Y la pregunta que a mí me surgió es, bueno, si ellos están en guerra, yo estoy de este lado del mundo, y ahora esta mujer me está diciendo que si yo no me arrepiento, que si yo no confieso mis pecados, yo estoy contribuyendo a la guerra en aquel lugar. Y yo te pregunto algo, la palabra de Dios dice que nosotros como iglesia amada, como aquella que está esperando al marido, ¿a qué marido está esperando? ¿Y de dónde surgió Cristo? Yo te pregunto, ¿ellos tienen un Dios y yo tengo otro Dios? Yo te pregunto, amada iglesia, porque estas son preguntas que a mí me surgieron, O sea, yo te pregunto, ¿por qué? Si ellos en Israel, ellos que arreglen sus problemas. Yo soy mexicana y a mucha honra. Me gustan los nopales, no como salsa, perdónenme ahí si les fallo. Pero yo soy mexicana. Yo no traigo como aquellas mujeres un turbante, mi esposo no usa un kipá, sí usa un talí para orar, sí, ese sí lo usa. Pero no usa un kipá, no trae zig-zig aquí, colgando. Pero eso no me hace pueblo de Dios. O sea, yo te estoy preguntando, Ya te dije, a mí me gusta hacer que corran por acá arriba las ideas. Yo te pregunto, yo no uso, o mi marido no usa kipá, no usa zig-zig, no se para en el muro de los lamentos, que claro que sí nos hincamos en el muro y muchas veces con mucho lamento, pero no se para ahí, y por eso yo no soy pueblo de Dios. Por eso yo no soy del pueblo escogido del Señor. Porque yo no vivo allá. Porque yo no sé hablar hebreo. Porque mi acta de nacimiento y mi credencial para votar no dice nacionalidad hebrea. País de origen Israel. Por eso yo no pertenezco a aquel lugar. Son preguntas que yo me hago, Si alguien tiene la contestación, por favor hágamelo saber. Porque yo digo que aunque no esté yo allá, aunque nunca haya ido yo allá o viajado allá, haya tomado un avión y viajado 20 horas, no por eso no soy del pueblo del Señor. Ya les dije, son preguntas. Y hoy en esta mañana traigo muchas preguntas, porque también son preguntas que le he estado haciendo al Señor. Porque quiero que en esta mañana reflexionemos un poquito. ¿Me afecta o no me afecta la guerra en Israel? ¿Me habla o no me habla los ataques a Israel? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos.
Y muchas veces a la iglesia le decimos: iglesia, Cristo viene, pronto se terminarán las pruebas, pronto se terminarán las luchas, muy pronto Dios va a enjugar la lágrima de nuestros ojos y todo será pasajero, ya nada será igual, porque aquí que cielo nuevo, tierra nueva, es en donde tú y yo vamos a vivir. Y la iglesia, ¿qué grita? Pero para que eso acontezca, amada, tiene que pasar primero esto. ¿Quieres vivir en el cielo? Pues te tengo una mala noticia. No vas a ir al cielo. Porque dice la palabra de Dios, no dice que vamos a vivir en el cielo con nuestro Dios, ¿no? Dice que aquí, dijo Juan, veo una tierra nueva y un, ¿qué? Cielo nuevo. O sea que no vamos a ir a vivir al cielo, vamos a vivir en una tierra, pero una tierra nueva. Pero para que eso acontezca, primero vamos a tener que pasar esta profecía. Primero vamos a tener que ver cosas en esta tierra que vivimos en este momento, vamos a tener que ver cosas tremendas. Dice la Escritura que oiremos de guerras y de rumores de guerras. O sea que son dos cosas distintas. Una es escuchar de guerra y otra cosa es escuchar de rumores de guerra. Y dice que también habrá hambre. Y yo pregunto en este tiempo, ¿por qué aún nosotros como mexicanos estamos viviendo un exilio? ¿Cuál exilio? Sí, el exilio de nuestros hermanos venezolanos, hondureños, guatemaltecos, cubanos. ¿Por qué lo estamos viviendo? ¿Por qué volteamos a ver que ellos están dejando su tierra, están dejando su familia, están dejando su comodidad, están dejando muchos de ellos, están dejando a sus hijos? ¿Por qué lo estamos viendo, amada iglesia? Porque dice que habría hambre. ¿Sabes por qué ellos dejan su tierra? No creen que ellos dejan su tierra porque ay, ya no me gustó, como que me voy a ir a otra. No. Ellos vienen buscando una nueva oportunidad, algo que su gobierno no les ha dado. Pero fíjate lo que dice la palabra. ¡Ay, tremendo! Vamos a seguir leyendo en el 3, acerca de los gobiernos. Oh. Por favor, el 3. Ya te dije, estamos leyendo una profecía, ¿eh? El 3, a la cuenta de 1, 2, 3. Fuerte, fuerte. 1, 2, 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentiras, hablan maldad. ¿El que sigue? ¿El 4? 1, 2, 3. Ya les dije, estamos leyendo una profecía, ¿ok? Dice la palabra, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Ah, no, la mía no. No, yo me las lavé. ¿Cuántos en esta mañana se lavaron las manos? ¿Verdad que sí? Es más, ¿cuántos entraron de repente a algún lugar y todavía hay gel antibacterial? ¿Verdad que sí? Pero la palabra de Dios dice que nuestras manos están contaminadas de sangre. Y yo te voy a decir una cosa, aunque tú no lo hayas hecho, tus manos están contaminadas. ¿Sabes por qué? Porque nuestra nación en este día, en este momento, en este instante, ¿qué crees que está haciendo? Está siendo una nación derramadora de sangre. ¿El aborto es legal? No pasa nada. Matemos a los niños antes de nacer. Contaminación de sangre. No pasa nada. El narcotráfico tiene dominado todo el norte de nuestro país, pero no pasa nada. Matan a los jóvenes como si los desaparecen como... Ah, pero tú escuchas a nuestros gobernantes y ¿qué dicen? Aquí no pasa nada. La gente está contenta. Y tú dices, ¿cómo?
¿Cómo no va a pasar? Algo está pasando. Y no tengo nada en contra de nuestros gobernantes, ¿eh? Pero también ellos tienen que arrepentirse y humillarse delante de Dios y pedir perdón. ¿Por qué? Porque nuestras manos están contaminadas de sangre y nuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian ¿qué? Pura mentira. Y no nada más aquí, ¿eh? O sea, lo vemos en México, lo vemos en Guatemala, lo vemos en El Salvador, lo vemos en Honduras, lo vemos en Brasil, lo vemos en Cuba, lo vemos en Israel, lo vemos en Turquía, lo vemos en Irán, lo vemos en Irak. Esto no es de una nación, amada iglesia. Todas las naciones están igual. Y dice Dios, tu pecado ha hecho una división entre mí y tú. Entonces nosotros podemos ver que el pecado de nuestra nación es la mentira, es la iniquidad y es la maldad. Hace unos días escuchaba yo a una amiga mía, a la cual amo y respeto mucho. Ella es colombiana. Y ella decía, me duele mi nación, me duele mi país, yo ya estoy de este lado. Decía ella, pero a mí me duele. Me duele porque la guerrilla había parado en Colombia, pero otra vez están empezando a resurgir. Y ella decía, a mí me duele porque van por nuestros jóvenes y por nuestros niños y se los llevan y los meten a la guerrilla, no porque ellos quieran, sino es porque o entras o te mueres. ¿Y saben qué está pasando en este momento en nuestra nación? En Guerrero, lo mismo. Hay gente que está saliendo de los pueblos porque llegan esos grupos armados y les dicen, o tu hijo viene para que nos sirva y nos ayude, o se muere toda la familia. O sea, esto no es de una nación, esto lo estamos viendo en todo el mundo. Y no nada más en nuestras naciones latinoamericanas, ¿eh? Aún lo estamos viendo en Estados Unidos. Estamos viendo cómo la maldad, amada iglesia, se está multiplicando. Estamos viendo cómo la palabra de Dios en las profecías del fin de los tiempos se están cumpliendo. ¿En dónde? Enfrente de nuestros ojos. Pero ya te dije, esto no es para espantarte. Esto es para ponerte alerta y decir, ay, mi redención está cerca. Pero también para que tú y yo hagamos un trabajo y ahorita te voy a decir cuál es. Ok, nos quedamos en el 4, por favor. No hay quien clame. ¿Por qué? Hace unos días escuchábamos hablar a esta mujer que ganó un premio de la paz. Sí, creo que sí es de la paz. Y ella decía, nosotros proclamamos la paz. ¿Y qué creen que está pasando? No hay paz. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben trabajo y paren iniquidad. ¿El que sigue? El 5. Ponen huevos de aspid y dejan telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si lo apretaren saldrán un basilisco. Les voy a leer la versión que yo traigo. Dice la palabra de Dios, incuben huevos de aspid y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Eso dice mi versión, ¿eh? Amada iglesia,
nosotros tenemos que abrir nuestros ojos en este tiempo para que podamos ver lo que está pasando, no solamente en mi nación, dentro de mi propio hogar, dentro de mi propia casa, dentro de mi propia vida. Yo no puedo seguir sin clamar a Dios. Yo no puedo seguir sin pedir todos los días al Señor que me perdone, que me limpie, que me lave. Yo no puedo seguir con esta boca que esté maldiciendo, que esté mal hablando, que esté diciendo cosas que no van. Yo no puedo seguir así, amada iglesia. Este tiempo es para que nosotros reflexionemos y abramos nuestros ojos. Dios nos está hablando, Dios nos está mostrando su palabra. Por eso dice, el que no clama por justicia, ponen huevos de áspid y tejen telas de araña. Pero fíjense lo tremendo, dice, y comerán de sus huevos y ¿qué? Morirán. Amada iglesia, aquí no solamente está hablando de una muerte física, sino también de una muerte espiritual. Y tú y yo tenemos que estar el día de hoy más vivos que nunca. Tú y yo tenemos que tener nuestros ojos abiertos y pedirle a Dios, Señor, ayúdanos. Señor, permite que mi vida esté afirmada en ti, y no solamente mi vida, sino lo que están a mi alrededor. En este tiempo, amada iglesia, Dios nos habló en la pandemia. Fíjate bien, Dios nos habló en la pandemia. Nosotros que trabajamos con muchos pastores en la ciudad, muchos pastores nos conocen. El día de ayer tuvimos una reunión en la cual les mandé, espero que la hayan visto un pedacito, aunque sea. Hablando con muchos pastores, ¿saben cuál es el asunto de la iglesia el día de hoy? Es que mucha gente se conformó y mucha gente no entendió lo que pasó después de la pandemia. Y el día de hoy, ¿saben qué hicieron las iglesias? Eran de 10,000, el día de hoy son de 4,000. Y la iglesia se empezó a dispersar. Y la iglesia se empezó a ir. ¿Ustedes recuerdan esta palabra? ¿Alguien recuerda en dónde viene la palabra áspid? ¿Dónde más lo dice la escritura? Vamos. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Gloria a Dios. En el Salmo 91. Dice la palabra que hollarás entre serpientes y escorpiones. Sobre el león y el ¿qué? Y el áspid pisarás. Pero dice que estas son ¿qué? Víboras. Amada iglesia, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos, bien abiertos. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar como diciéndole al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Pero para eso, amada iglesia, yo tengo que volver a los principios de la palabra. Nadie va a venir a dar cuentas por mí, Nadie. Ni por ti ni por tu familia. Entonces, las naciones en este tiempo no tienen justicia. Aunque ellos digan, tenemos leyes, sí, pero sus leyes no dan justicia. Yo no lo dije, aquí lo dice. Dice que nadie clama por justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces, ¿qué? No hay justicia. Solamente hay ¿qué? Leyes, reglas que ya están establecidas, pero que no tienen justicia. Y eso está tremendo, porque nuestro Dios es un Dios de justicia. El llamado a los pueblos del día de hoy es el llamado a la santidad. Las dos casas, o sea, la casa de Israel y la casa de Judá, la cual nosotros
nosotros pertenecemos, que ya les hemos hablado un poquito acerca de esto, se ponen en contra de Dios y a favor de quien se declara su adversario. ¿Dónde lo vemos? Vámonos por favor hasta Isaías ahí mismo, mi amor, pero en el 12. Y de tarea se les deja leerlo, lo que sigue después de este. No es cierto, ahorita vamos a regresar a verlo. El 12, no, en Isaías 59, pero en el versículo 12. ¿Sí? Dice, porque vuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y vuestros pecados han atestiguado contra vosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Las naciones en esta tierra no reconocen su pecado. A mí me impacta mucho el presidente Bukele. ¿Sí lo dije bien? Gracias. Bukele, a mí me impacta. Porque él, cuando se religió su discurso, perdón que yo les hable mucho de esto, pero es que pues traemos la política y pues nos gusta ver lo que está sucediendo políticamente alrededor del mundo. Pero me impactó mucho lo que dijo este hombre. Y este hombre dijo, yo me reelijo no porque sea bueno, sino porque mi testimonio de que he cambiado las cosas en mi nación es real. Y todas las naciones de la tierra pueden voltear a ver, y no por mis palabras, sino por lo que se hizo. Y el día de hoy vemos ese país, cómo han atacado a la Mara Salvatrucha. Y ese hombre ha tratado de limpiar. Hoy lo vemos con el presidente de Argentina. El presidente de Argentina dijo, no hay aborto. Y de los libros de texto se saca lo de inclusión. Son gente que están empezando a cambiar la situación de ¿dónde? De su nación. Y nosotros vivimos en una nación donde todo es permitido. Vivimos en una nación donde todo se nos es fácil. ¿Qué quieres? Perdón por la expresión, pero ¿qué quieres? ¿Un churrito? Sal aquí a la esquina. Ahí está. Ahí lo venden. No pasa nada. Hace unos días le dije a una de mis vecinas, llega un niño como de la edad de Dani. ¿Cuántos años tienes, mi amor? ¿13? 12. Llega un niño como de la edad de él y llega, perdón, no voy a hacer comercial, pero con dos botellas de esas de vidrio que tienen una color. Y entonces llega el niño de esa edad y llega corriendo a la tienda y le dice, fulanita de tal, me las vende bien frías. ¿Y qué creen que hizo? Se las vendió. Y yo, en nuestra nación no está permitido vender a menos de 18 años. Pero eso es lo que decimos nosotros. Porque en nuestra nación todo está permitido. Pero en mi casa no. Todo se puede permitir allá afuera, pero aquí adentro no. Porque entonces dice la escritura, voy a comer de lo que yo misma estoy haciendo. Están ahí atrás, no se preocupen. Están comiendo naranjas. Y yo ya están comiendo naranjas. No, ya están comiendo naranjas. Usted no se preocupe. Dice que de nuestra misma iniquidad, de nuestros mismos pecados podemos empezar a comer. Así es de que en la nación, allá afuera, afuera de la puerta de mi casa puede pasar lo que quiera, pero aquí adentro no. Conmigo misma no. Yo un día le dije a mi hijo, a él le es permitido, pero a mí no. Él puede hacerlo, yo no. Y no porque me espante del pecado, No, porque yo también vengo de una situación difícil de niña. Mi trasfondo es fuerte. Pero ellos lo pueden hacer, yo no. Ellos lo tienen permitido, yo no.
Y yo me levanto todos los días, todas las mañanas. Y yo sé que él escucha mis predicaciones porque a él le gusta ver las predicaciones de esta casa. Un día dice que él llegó a formarse, a hacer base a las 3 de la mañana. Y dicen que ¿saben qué fue lo que le impactó de mi casa? Que porque él veía una luz que parpadeaba y parpadeaba y parpadeaba y parpadeaba. Y dice que cuando él se puso afuera de la casa, abajo de nuestra ventana, dice que él escuchó mi oración. Y que esa oración lo perseguía hasta que él se convirtió. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que ser una luz. Somos una luz, amada iglesia. Y en medio de todo esto que estamos viendo, en medio de todo lo que está pasando en nuestra nación y en las naciones del mundo, tú y yo tenemos que ser luz. Luz en mi casa. Yo le decía hace un tiempo a mi hermana, es que no quiere venir. Véala, vea que ya está ahí. Declare que ya está ahí, declare que su hija es lo mejor, declare que su hija es una gran profesionista. No es declaración positiva, no, es profetizar algo que yo quiero para los míos. Y me gusta mucho compartir su testimonio, porque ella le da mucha risa. Todavía le digo, cuéntales tu testimonio. Pero Claudia una vez se paró ahí, miren, en la puerta, así. Y entonces yo voy y le, ¿cómo estás, hermosa? Que no sé qué, pásale. ¿Saben qué me dijo? No voy a pasar. Y yo, pero Dios te ama. Pues no me importa. Si mi corazón no está preparado, no voy a entrar. Eso dijo ella. Pero acá hubo una mujer que dijo, aquí la voy a ver. Y yo lo creo, y yo lo creo. Y ella entra, y ella viene, porque no son mis hijos, son sus hijos de ella. ¿Y ahora qué creen? Ahora ella chilla cuando le toca entrar en las mañanas y no estar aquí. Porque hubo alguien que creyó y que dijo, no, pues ahora entras. Y ahora vienes. Así tenemos que ser tú y yo en nuestra casa, amada iglesia. Que mi hijo se va, vete mi amor. Pero dirían por ahí, en la borrachera vas a disfrutar, pero en la cruda Dios te va a hablar. ¿Que eres rebelde, mija? No te preocupes, mi amor. Un ángel va a ir contigo. Y cuando trates de hacer algo mal, el ángel te va a decir, es hora de irte a casa. Y no te preocupes, mijo. No te preocupes. No pasa nada. Ándale. ¿Quieres ir? Ándale, ve. Pero antes de que se vaya, Señor, por favor, que tu ángel vaya con mi hijo. Y que donde él está, Señor eterno, sea redarguido su corazón por tu voz, por tu palabra. Señor, que él no te conoce, háblale. En medio de sueños, aparécetele. Y sálvalo. Pero a veces, ¿sabes qué hacemos? A veces es más fácil eso. Ni clamamos por justicia, ni clamamos por nosotros, y menos por nuestros hijos, menos por mi familia. Entonces yo te pregunto, ¿somos o no somos partícipes de la guerra que está pasando en este momento en Israel? Sí somos, dice el hermano. Los verdaderos creyentes perseguidos. Por favor, vamos a leer el 15. Ya me salté un poquito, pero ustedes ahí lo leen, por favor. Porque si no, no acabamos. El 15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en presa, y violó Jehová y desagradó en sus ojos, porque pereció el derecho. Lo voy a leer en mi versión porque esa versión está como un poquito. Fíjate lo que dice. Ay, no te vayas. Ahora sí. El 15 dice: la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión,
y lo vio. Dice mi versión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y luego dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiera, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Primero todo un desorden, primero todo mal, dijo Jehová. Pero como su oído no se ha cerrado, dice que él lo afirmó y lo salvó. ¿Tú quieres que Dios afirme y confirme tus hijos, tu casa, tu familia, a ti mismo? Clama a Jehová, vuélvete a Él, pide perdón. Yo no hice nada, pero tu hijo sí. Pero es Él, pero eres partícipe, porque eres su mamá. Pero es que yo no fui. Sí fuiste, porque no clamaste a Dios por ese hijo, no clamaste a Dios por esa hija, no clamaste a Dios por tu nación, no clamaste a Dios por lo que hoy está pasando. ¿Y sabes por qué no clamaste? Porque no lo viste. ¿Y sabes por qué no lo viste? Porque no te interesa. ¿A cuántas nos han dicho mamá alcahuetas? ¿A que sí? Y la hermana así como de, a mí no me vea. Y a veces somos partícipes, amada iglesia. Pero fíjate lo que dice aquí. Solo entonces cuando las naciones vean los juicios del Todopoderoso, dice el 19, y temerán desde el occidente del nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor de Sión. Y a los que se volvieren a la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Dios, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de tu boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. La palabra que Dios te ha hablado, iglesia, el pacto que Dios hizo contigo. ¿Cuál es el pacto? A mí me gusta uno de los pactos que Dios ha hecho conmigo, y es el de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero dice la palabra de Dios que Dios va a poner en mi boca primero su palabra, y después de mi boca se la va a poner en la boca de mi hijo, y de mi hijo en mis nietos. Ya te dije, estos son el pacto de Dios entre Él y la casa de Israel. Es el pacto que dura hasta el día de hoy para ti, para mí, con Él. Nosotros no estamos alejados de lo que Dios ha hablado. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor, he aquí que yo me acordaré de ti. Tú y yo, amada iglesia, tenemos que mirar y tenemos que voltear nuestros ojos a ver lo que está pasando en el mundo, en mi nación, en mi colonia, en mi casa
y con mis hijos, pero sobre todo conmigo. ¿Qué estás haciendo bien, amada? ¿Qué estás haciendo mal? Dios dice que el pecado ha hecho una división entre Él y nosotros. Pero si nosotros nos volvemos, entonces Dios nos va a ver con ojos de misericordia. Y entonces las palabras que Él ha hablado de ti, de mí, dice que Él hasta el día de hoy va a hacer un pacto perpetuo contigo. Todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha dicho, siempre y cuando que tú y yo nos volvamos a Él. Este es un tiempo de reflexión. Este es un tiempo de mirar lo que está sucediendo, pero también de revisarme cómo está mi corazón, de revisar cómo está mi comunión con Dios, de revisar cómo está la lectura de la palabra, de revisar cómo está mi situación familiar. Porque si hay guerra del otro lado, es porque también hay guerra dentro de mí. Si hay división allá, hay división acá. Dios está hablando. Por eso dice la palabra de Dios que en aquel día nadie va a poder decir: Señor, yo nunca te conocí, nunca supe, nunca. Dice el Señor: no vas a poder decirme eso. Porque yo te hablé de una, de otra y de otra manera. Por eso dice la palabra de Dios que Él trae una palabra a tiempo y ¿qué? Fuera de tiempo. Dios nos está hablando, amada iglesia. Dios nos está hablando. ¿A poco se va a acabar el mundo? Pues a lo mejor el mundo no, pero a lo mejor yo mañana me voy. Porque nadie tiene la vida comprada. Hoy despertamos y respiramos, mañana quién sabe. Dice la palabra: come y goza porque mañana morirás. Así de sencillo, así de fácil. Tú y yo podemos morir de un día a otro. Tú y yo podemos irnos de esta tierra de un momento a otro. Yo les dije hace unos días: prepárense, viene un gran terremoto. Y yo no sabía que el terremoto iba a venir, pero primero para el otro lado del mundo. Pero Dios había estado hablando de un gran terremoto. Y la verdad es que la mayoría de nosotros, o algunos profetas de las naciones, decían: viene un terremoto para mi nación. Y ustedes entraban a ver a los profetas a Facebook, sus predicaciones, etcétera, y la mayoría decía: viene un gran terremoto, pero viene para mi nación. Pero el terremoto no fue para nuestra nación, fue para otra nación. Pero para nuestra nación viene un sacudimiento espiritual, amada iglesia. Estamos a punto de vivir las mayores elecciones en nuestra nación y viene un terremoto espiritual. En cambio de gobierno, viene un sacudimiento. Viene un sacudimiento. Y tú y yo tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Por eso les dije: ¿dónde han visto esta palabra de Aspid? Porque es una promesa. Dice: pisarás y hollarás. O sea, vas a destruir. Pero ¿cómo lo vas a destruir si no conoces lo que está escrito? Si no conoces lo que dice la palabra de Dios. Un día a alguien le dijimos: oiga, pues lea su Biblia. Porque decía: es que lo que ustedes predican está como extraño, yo he escuchado muchas predicaciones. Y yo le dije: ¿quieres saber si esto que predicamos es de Dios o no es de Dios? Sí, lea su Biblia. ¿Saben qué me contestó? Ay, no, qué flojera. Siempre que la voy a leer, me quedo dormida. Bueno, pues si no la lee, pues póngala en la tele. Ya es muy fácil, entra usted a YouTube y Isaías 59 hablado, ¿no? O ya está cantado, no se preocupen. Pero lean lo que, o escuchen, o vean lo que está escrito.
Porque dice que en este tiempo muchos van a ser engañados. ¿Y saben qué va a pasar? Y no falta mucho, en unos de estos días va a salir un hombre diciendo paz. ¿Y saben qué va a pasar? La gente va, ¡el Mesías! Porque dice que no saben ni conocerán los tiempos. Por eso el día lunes, los que estuvieron en el discipulado, yo les hablé de los hijos de quién. No me digan que se les olvidó, porque yo sí les doy algo. De los hijos de Isaacar. Tenemos que ser entendidos y conocer los tiempos. ¿Cómo los vamos a conocer? Leyendo la Escritura, sabiendo lo que Dios está hablando en este tiempo. No podemos tener nuestros ojos vendados, no podemos seguir pecando, no podemos seguir blasfemando, no podemos seguir sin estar clamando a Dios. No podemos seguir así, amada iglesia. Tenemos que abrir nuestros ojos, porque dice la palabra, Dios lo vio. ¿Por qué lo vio? Porque Él hizo un cambio, Él hizo un giro. Pecador, ya no lo soy. O bueno, peco menos. Yo era una gritona al 100%, pero hoy solamente lo soy al 10%. Sí, porque no me ven a decir, no, pastora, yo de un día a otro dejé de pecar y soy santa. Ay, ora por mí, amada. Porque todo es un proceso. Pero antes gritaba yo al 100, hoy grito al 10. ¿Qué tal? Ya le bajé el 90. Ahí voy. Y espero que cuando el Señor me llame a su presencia, ya no creo que me quite el Señor lo gritona, porque también de repente se necesita una voz fuerte, ¿verdad que sí? Pero ahí voy. Pero dice la Escritura, donde leímos en el 15, que Dios lo volteó a ver. Y dice que las palabras que estaban en la boca del Señor las puso en Él. ¿Por qué? Porque Él hizo un giro, Él hizo un cambio de vida. Tú tienes que tener un cambio de vida, amada. Hace ratito hablábamos con Luis y yo le decía sí, pero la disciplina es difícil. La disciplina en este tiempo, amada, cuesta mucho. La vez pasada el apóstol nos dijo 21 días y en 21 días algo va a suceder y sucedió. Y cambiamos muchos hábitos que traíamos. Porque para que algo se vuelva hábito, ¿verdad, doctora? 21 días bastan, ¿sí o no? Y entonces tu hábito cambia, ¿verdad que sí? Y lo que estabas haciendo mal, entonces de repente lo empiezas a hacer bien. Deja 21 días el azúcar y vas a ver lo que pasa en tu cuerpo, ¿o no, doctora? Deja 21 días el pan y vas a ver lo que pasa. Pero no todos los panes, porque no todos los panes son malos. O sea, a veces nosotros satanizamos el pan y decimos, todos los panes son malos. Así como a veces satanizamos todas las cosas. Que una comida con mi familia, no vayas, porque no, de seguro van a hacer esto y el otro. No, pecadores, hijos del diablo, se van a ir al infierno. Y pum, te vas de tu casa, de tu familia, y todos lo satanizas. ¿Por qué se ríen? No se rían, porque cuando ustedes se ríen me dicen que sí es cierto. ¿Sí o no? Entonces a veces todo lo satanizamos, todo es malo y no es cierto. Yo un día le dije a mi esposo, voy a dejar la carne en una totalidad. Y entonces vino una doctora y me dijo, tú deja toda la carne y vas a ver lo que te va a pasar. Porque tu cuerpo necesita la proteína de la carne. Y yo le dije, bueno, está bien, entonces todo el azúcar. Y me dijo, bueno, eso ya es otra cosa. Porque comes azúcar en la manzana, en la fruta, hay aún hasta verduras, ¿verdad? Que también contienen azúcar. O sea, no la dejas en una totalidad. Pero a veces nosotros satanizamos todo. Y estoy hablando de lo material, pero también a veces satanizamos de que, ay no, yo cómo voy a ir al cine. No, si mi pastor dice que en silla de carnecedores no te sientas. Si ir al cine es bien divertido.
Y más si vas a ir a ver a Chosen, ¿no? Está tremenda la serie. Oh, el capítulo pasado estuvo tremendo. ¿Cómo está diciendo eso? Sí, porque acabo de ir al cine. Fui el miércoles con mi esposo y con mi hijo. Y fuimos a ver el capítulo 3 y 4. Y esta semana, primeramente Dios, vamos a ver el 5 y el 6. Y está tremenda la serie de Chosen. Pero todos lo satanizamos. No vayas al cine, no uses pantalón, el pelo. Todos lo satanizamos. Y lo que de verdad nos daña, amada iglesia, ¿qué creen que hacemos? Exacto, no lo comemos. Yo le decía a la hermana Eli hace un momento, hermana, me invitaron a un curso. Y este curso se llama ¿A quién te comes cuando comes? Y ella dijo, wow, me interesa. Porque a veces no es lo que nos comemos, sino a quién nos comemos. Ay, ¿ya viste a la hermana fulanita? Ay, es que no. Y dice que no. O sea, eso sí lo vemos bien. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, amados. Y dice que Dios, el mismo Dios, lo vio, lo levantó y lo estableció. ¿Quieres que Dios vea a tu familia? ¿Quieres que Dios vea a tu nación? ¿Quieres que Dios vea a tu esposo? Primero cambia tú. Primero tu mentalidad, cámbiala. Tus actitudes. Ah, qué bueno que casi estamos puras mujeres. Tus gritonizas, mujer. Y no me digas que no, porque yo también soy como tú. Cuando mi esposo se convirtió, qué bueno que no está mi esposo. Dios, úsalo allá donde está. Cuando mi esposo se convirtió, la que se convirtió después fui yo. Pero ¿saben yo qué hacía? Mi esposo oraba por mí a la mitad de la sala. Señor, mira a mi esposa, cámbiala. ¿Saben yo qué hacía? Hasta crees que tu Dios te va a oír. Hasta crees que tu Dios me va a cambiar. Y ahí estoy aquí. Pero yo era como tú. Y ya te dije, sigo siendo gritona, sí, pero ya al 10, ya no al 100. Pero quieres que Dios vea a tu familia, vea tu circunstancia, vea la necesidad que estás pasando, cambia. Porque el mismo Dios te va a venir a rescatar. El mismo Dios va a venir a hacer cambios en tu vida. El mismo Dios. No yo. No mi esposo, no los líderes, no los ministros. Ellos no van a hacer nada. Ellos son hombres como tú y como yo. Y quizás no hay una respuesta en nosotros, pero ¿sabes en dónde sí hay una respuesta? En Él. Por eso dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Pero no solamente dice te responderé, dice ¿y que te qué? Te enseñaré cosas grandes. Pero no solamente son grandes, son maravillosas, que tú todavía no conoces. Todavía no conoces. ¿Qué quieres que Dios haga contigo? ¿Qué quieres que Dios haga con tu familia? ¿Qué quieres que Dios haga con tu nación? Cambiémonos el chip. Y que este otro bombardeo para nosotros sea otra alerta. Mi esposo hace unos días estaba muy preocupado. Y muy preocupado me refiero, les voy a contar por qué. En el tablero de su auto, de repente apareció un foquito.
y ese foquito marcaba algo. Y se prendía y mi esposo apagaba el coche, lo volvía a prender y se desaparecía. Y así estaba. Entonces mi esposo estaba preocupado, decía, híjole, tengo que verificar, tengo que esto, tengo que lo otro. Y no sé si ese foquito de alerta me quiera decir algo que esté fallando en el auto. Y lo llevó al taller, lo llevó al mecánico. Lo escanean y le dicen, híjole, ¿qué crees? Es que ese foquito que está ahí está diciendo que tu bolsa de aire explotó. Y mi esposo así como de, no, pero pues no he chocado, o sea, no tendría por qué aparecer ese foquito ahí. Y entonces le dice el mecánico, no es que haya explotado la bolsa de aire. Dice, sino que estos foquitos se prenden quizás porque no sé cómo se llama la cosita esa, tuvo un corto, se descompuso, ya no sirve el chip, ya no sirve. Dice, entonces es un foquito, esos foquitos de alerta, dice, pues se prenden porque hay algo que ya no funciona. Esos foquitos, amada iglesia, que se están encendiendo en Israel, son para que tú y yo vayamos a una revisión y revisemos en nuestra vida qué es lo que está pasando. Son foquitos de alerta. Mi esposo llevó el coche a la verificación después de haber arreglado el problema del chip. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Pasó el coche a la verificación como si nada. ¿Quieres pasar la verificación, amada iglesia? Cambia tu chip. Restaura tu chip. Si está dañado, dile al Señor, Señor, restáuralo. Para que cuando vayas a la verificación, ¿qué crees que pase? El Señor diga, mi palabra he puesto en tu boca y en la boca de tu hijo y en la boca de tus generaciones. Amén. Son focos de alerta lo que está pasando en Israel. Pero si tú y yo los ignoramos, algo puede suceder. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos habla para el tiempo, Dios eterno, que estamos viviendo. Tu palabra es real, Señor. Tu palabra es real. Y tu palabra hoy nos habla, Señor, que ciertamente hay división entre tú y nosotros, entre este mundo y tú, Señor, por causa del pecado de la humanidad, por causa de la rebelión del hombre, Señor. Pero en esta hora te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, y así como dice la Escritura, Señor, que un día tú con tus ojos volteaste y vistes a ese hombre, Señor, lo levantaste y lo estableciste. Señor, así que nuestra vida sea en el día de hoy. Señor, que por medio de nuestro arrepentimiento, Dios del cielo, tú voltees a vernos, tú voltees a mirarnos, Señor. Señor, que en el nombre que es sobre todo nombre, nuestra vida sea sanada, pero también, Señor, sea perdonada y sea santificada. Señor, en esta hora aquí estamos delante de ti. Límpianos, Señor, lávanos, Señor, y purifícanos en tu palabra y en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor, y por ella hemos sido limpios y hemos sido sanos. Señor, en esta tarde te agradecemos por todo lo que tú haces, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entregar